Hola, ¿qué tal? Aquí estamos en esta mañana contentos, gozosos, alegres, porque sentimos la paz del Señor. Si Dios es nosotros, ¿quién contra nosotros? Sé que vivimos tiempos muy difíciles, muy, muy difíciles, hermano, muy difíciles. Y realmente se está cumpliendo lo que dice la Escritura, que en el fin de los días la angustia, la tristeza, las preocupaciones serían tan graves sobre la humanidad. El tumulto, el conflicto sociales, aún espirituales, las políticas irían en un desorden, a una injusticia, a una inmoralidad total. Y hoy lo estamos viviendo, no solamente en mi patria, sino en general, donde realmente los derechos del ser humano se están perdiendo totalmente, irán empeorando, porque el Señor a través de Daniel lo habló bien claro, que llegaría un momento en que la sociedad, la política, se estaría desintegrando moralmente, éticamente. Por eso llegaría un momento en que el hombre de pecado, el último gobernante mundial, se levantaría sobre los reyes de la tierra, porque ellos no iban a poder sostener una justicia verdadera, pura, leal, por la maldad de ellos mismos, por la avaricia de ellos mismos, por las injusticias que ellos mismos tendrían. Ahora, la iglesia del Señor, en estos momentos, la iglesia, la iglesia. Si tú me dices quién es la iglesia, una sola. La que es guiada y conducida por el Espíritu Santo de Dios. Donde no hay apariencia, donde no hay hipocresía. Y vos me dices, pero ¿cómo se nota eso? Mira, Jesús dijo una palabra clara. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. No siguen a cualquiera. ¿Qué es lo que quiere decir? Todo hombre de Dios, toda mujer de Dios, que es conducido por el Espíritu Santo de Dios, no tiene apariencia de piedad, sino que se manifiesta a través de él la gracia, la virtud que levantó de entre los muertos al Cristo de la gloria. Se manifiesta la verdad, la justicia, la lealtad, donde la misericordia y la verdad, el amor al prójimo, sin poner en balanza que al rico más y al pobre, no, tiene la balanza justa, no mide con los ojos, sino que la voluntad de Dios parte de él. ¿Por qué? Porque Dios mora en su corazón. Y cuando Dios, aquel que levantó de entre los muertos a Jesucristo, mora en uno, hay verdad absoluta. Esa es la iglesia. Como dijo Jesús, las puertas del Hades no pueden prevalecer contra la iglesia. No van a poder jamás prevalecer. Por eso Jesús dijo que su manada era muy pequeña. La vida de la iglesia o la conducción de la iglesia, el Espíritu Santo iría conduciendo muy pocos. Habría muchos, sí, miles y miles. Por eso cuando Él hace el derramamiento de la semilla, que el labrador va sembrando la semilla, solamente una produce fruto, la que cae en el buen campo, en un campo donde no hay nada, simplemente hay tierra fértil. ¿Y cuánto da esa tierra? El 25%, porque de las 100 semillas, solamente 25 caen en un buen campo. Las otras semillas, el otro 75%, caen en malos campos, en corazones no justos, no corazones donde realmente
la corrupción, la inmoralidad, la injusticia, la perversión, está en ellos todavía. La cizaña está en ellos. Porque no soportan el mensaje del Evangelio. Ahora, en aquellos que lo soportan, hay un crecimiento, hay una paz, una bendición. Son genuinos, son limpios, tienen vidas íntegras. Seguramente, justo, perfecto, puro, hubo uno solo, y fue Jesucristo. Pero en Él, como discípulos del Señor, nos encaminamos a la verdad. Y esa es la iglesia que el Señor viene a buscar. Ahora, en estos tiempos de tanta injusticia, donde realmente el hombre ha perdido muchas cosas, en estos días se están dando unos estudios en la iglesia, y justamente de las 7 iglesias del Apocalipsis. Y se está hablando de una que es la iglesia de Esmirna, que se terminó este domingo. Ahora, el Señor en un momento le dice, porque ella se sentía pobre, se sentía desgastada, pero Jesús le dice, pero tú eres rica. Ahora uno dice, ¿por qué Jesús le dice a una iglesia que es rica? Cuando ella había perdido todo, no solamente el prestigio como hombre, como mujer, había perdido todo. ¿Por qué? Porque los poderosos de la tierra, en ese momento el Imperio Romano, a través de las injusticias de hombres y mujeres que había en esa sociedad, en la iglesia de Esmirna, le sacaban todo, lo dejaban desnudo, para que ellos realmente clamaran al verdadero Dios que ellos decían que tenían. Y ahí ellos tenían que demostrar a ver qué Dios que tenían. Por eso Dios dice que Dios enriquece nuestras vidas. Enriquece con esa paz, con ese gozo, que no te lo puede dar nadie, solamente el Señor. Él te da la paz, Él te da la tranquilidad, Él te pone aquellas cosas que la humanidad no te las puede dar. Te da el gozo y la paz. Solamente Él la tiene. Y nadie más. Nadie más te puede dar esto. Solamente viene de Dios, nada más. De Dios. Él. Él te puede conceder. Ahora, si vamos a los días que hoy estamos viviendo, la iglesia está sufriendo persecución en el mundo. En los países asiáticos, árabes, africanos, coreanos, la India y aún para estos lados. Y la iglesia irá perdiendo muchos recaudos económicos, prestigio en la sociedad, porque la iglesia en el último tiempo, en los últimos días, será escoria total para el mundo. Escoria, basura. Y la iglesia la van a querer desintegrar. La iglesia es el cuerpo de Cristo, la van a querer desintegrar. Y va a perder todo. Ahora Dios tiene una palabra para la iglesia del Señor. Porque la iglesia por ahí se siente como desprotegida económicamente y bueno, socialmente. Pero la iglesia tiene una palabra. Y la da el gran sabio de Dios, que en ese momento era Salomón. Da una palabra a Salomón para aquellos que se mantienen honestos, firmes, puros, rectamente, caminando en integridad. Dios le da una palabra para que no se preocupen. Observen lo que dice Salomón en un momento en que está hablando de la vanidad, del orgullo, de la soberbia, de hombres vanidosos, altivos que amontonan riquezas, que amontonan títulos. Pero ¿para quién lo están dejando? Y Dios le dice a la iglesia, y le da este regalo también. La iglesia no debe poner su mirada en las riquezas, porque las riquezas están en un gran malestar, un gran problema. Por eso Dios hacía énfasis también al apóstol Juan, que decía, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo.
Porque los deseos de los ojos, la vanagloria de la carne, las vanidades, son vanidades. No, el corazón del hombre no tiene que poner la mirada en las cosas humanas, en las riquezas humanas, porque son perecederas. Pero el que pone el fundamento de Dios acá adentro, como le dice el Señor a la iglesia de Esmirna, y nos dice a nosotros hoy, acá adentro está lleno de paz, lleno de gozo, lleno de alegría. Y hay algo, hermano querido, que ni los ricos de la tierra lo tienen. Por eso hay muchos tantos depresivos, ricos multimillonarios que se deprimen y por la misma depresión se suicidan. Se quitan la vida porque no tienen vida, no tienen paz interior, con tantos millones. Por eso el hacer la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Ahora, ¿qué le dice Dios a través del apóstol de Salomón a los verdaderos adoradores? Mira, porque al hombre que le agrada Dios, al hombre que vive en integridad con Dios, aquel que entra a su presencia, Dios le da sabiduría. Le concede esa sabiduría que viene de lo alto, que es afable, que es hermosa, que es pacífica, que es bienaventurada, que es dichosa, que es amable. No es hipócrita, no es necia, una sabiduría especial. Vos escuchás hoy a los poderosos, a los políticos de la tierra, tienen una sabiduría que es mezquina, que es perversa, cuando tú los escuchas a los políticos, cuando tú escuchas a los psicólogos de este tiempo, los psiquiatras de este tiempo, los que ordenan las sociedades a través del mundo de la comunicación. Una sabiduría perversa muchas veces. Pero al hombre que Dios le agrada, Dios le concede esta sabiduría que desciende de lo alto, a través del Espíritu Santo, a través de la misma sabiduría que te encamina. Porque lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Ella te perfecciona, hermano. Ella te perfecciona, hermana. Aún para los momentos más difíciles que se acercan sobre la faz de la tierra. Y dice, y le concede ciencia. Le concede entender, conocer los misterios ocultos. Dios te los concede. Sabiduría, ciencia, internamente. No la ciencia de este mundo. Podés ser un grande en ciencias económicas, ciencias nucleares, pero de Dios no tenés nada, así que no tenés nada, hermano. Sabiduría humanista nada más. Y dice, y gozo. El gozo del Señor es tu fortaleza. Te concede ese gozo, ese espíritu que levantó de entre los muertos a Jesucristo, es lo que está en tu vida. Sabiduría, ciencia y gozo. ¡Qué cosa más hermosa! Y dice, más al pecador, al hombre de esta sociedad, al hombre que tiene todo, mira lo que dice el Señor, más al pecador da el trabajo de recoger y amontonar. Hay personas que amontonan riquezas y riquezas y riquezas. Dice que Dios le da sabiduría para hacer las riquezas, pero no para disfrutarlas. Y aún dentro de la iglesia hay mucha gente así, que tiene muchas cosas, pero no la pueden disfrutar, porque no la disfrutan con el prójimo. Los poderosos de la tierra almacenan y juntan y juntan y juntan dinero, que no lo gastan ni en toda una eternidad, ni ellos, ni su hijo, ni su nieto, nada. ¿Y para qué, hermano querido? Dice que Dios le permite eso, pero mira para quién lo permite Dios. Porque pienso que la iglesia del tiempo, antes de la venida de Cristo, va a haber grandes problemas sociales, económicos terribles. Pero la iglesia, Dios tiene algo para la iglesia, hermano querido. No solamente que va a evangelizar al mundo, la iglesia va a tener que llevar el alimento a los hombres que va a tener que saciar. Porque el anticristo va a sacar ventaja de todo esto. Él va a parar el hambre en sus 3 años y medio. 7 va a gobernar, pero en los 3 primeros años y medio para el hambre del mundo. ¿Tú te imaginas para parar el hambre del mundo? Bueno, él va a tener ese poder. Pero la iglesia
en la antesala, antes que Él tome el poder, la iglesia va a desatar un poder no solamente de ministerio de salvación, de sanidad, de liberación, sino económico. La iglesia va a llevar eso, hermano querido. El mundo va a quedar espantado cuando la iglesia comience, porque el maná, los codornices, los peces van a fluir, hermanos queridos, a través de la iglesia. Ese es el poder que la iglesia va a desatar sobre el mundo. Por eso el mundo va a quedar espantado cuando vea a la iglesia trabajar. Hoy la mayoría de los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores van a quedar en el tendal porque no están honrando a Dios, se están amontonando riquezas para ellos mismos. Hermanos queridos, esta es la sabiduría, el poder, el gozo del Señor que va a descender sobre la iglesia del Señor. Que no solamente va a manifestar este evangelio oculto por la eternidad que estuvo oculto y que se dio a manifestar a través de los apóstoles en la muerte y resurrección de Jesucristo, sino va a llevar esta prosperidad al mundo, queridos, al mundo. Aún el mundo, aún viendo todas estas cosas, también lo va a rechazar, porque ya lo dice la Escritura. Pero mire, dice, para darlo al que agrada a Dios. ¿Y a quién le agrada a Dios? ¿Quién son los ojos, la niña de los ojos de Dios? No solamente es el pueblo judío, que lo es, sino la iglesia del Señor, que es la que proclama al Cristo resucitado, la única. Y dice, para darlo al que agrada a Dios. Y aún dice algo también, hermanos, terminando. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. ¿Por qué, hermanos queridos? Porque nosotros de esta tierra no nos podemos llevar nada, absolutamente nada. Aún todo lo que hemos almacenado nosotros como cuerpo de Cristo, no te podés llevar nada. Porque al cielo no puede entrar ni carne ni sangre. Y menos lo económico. ¿A cuánto en los velatorios, en los tiempos de los emperadores, de los reyes, le llenaban de oro, de plata, de comida? Nada de eso, hermanos queridos. Te comen los gusanos. Por eso es vanidad en esta vida amontonar riquezas. Por eso la iglesia del Señor en este tiempo tiene que prepararse, hermanos queridos. Porque va a ser algo impresionante. Por eso hay muchos ministerios y muchos que van a quedar en el camino. Porque, ¿qué te crees? Que todo lo que uno siembra para mal, no lo va a cosechar en el caminar. Porque el que siembra para la carne, de la carne va a cosechar corrupción, inmoralidad, injusticia. Pero el que siembra para el espíritu, para un espíritu renovado, como le dice Pablo a los colosenses, si habéis resucitado, buscad el que está a la diestra de Dios en las alturas y dejad lo terrenal, lo animal, dejad lo diabólico, lo carnal, dejad aquellas cosas que no sirven para nada. Buscad a Dios y Él es el que te concede la paz, Él es el que te concede el gozo, Él es el que te concede el bienestar, Él es el que te concede la sabiduría, la ciencia, el gozo. Él, nadie más en esta vida te puede conceder nada, hermano. Lo que la vida, este mundo te puede proveer es sabiduría, conocimiento, inteligencia, riqueza, pero son perecederas y son mortales, porque dice que no vienen del Padre de las luces, sino vienen de este mundo. Por eso uno tiene que buscar a Dios realmente. Hay muchos que están en contra del mensaje de la cruz. Yo tuve compañeros por años, que fueron compañeros. Hay uno que siempre, cada tanto dice, pará y no pongas la política en la religión y la religión en la política. Hermanos queridos, para gobernar un país con justicia y con equidad, si no está Dios en el medio, no sirve de nada. Porque la mayoría de los políticos son todos masones. O como hay uno que consulta a los muertos
Y los muertos creo que le hablan. Bueno, la Biblia dice, no consultarás a los muertos. Porque es maldición, hermano. ¿Por qué? Porque trabajás a través de medios, de parapsicólogos, de mentalistas, de agoreros, de brujos, de hechiceros, como vivían los imperios babilónicos, egipcios, y hoy los grandes terratenientes de la tierra se mueven a través de la brujería, de la masonería. Hermanos queridos, las riquezas vienen de Dios. El campo de la sabiduría, del conocimiento y de la inteligencia viene de Dios. Pero hay muchos que mantienen o tienen apariencia de piedad, pero Dios no está en su vida. Sí tienen apariencia de piedad, hablan de Moisés, hablan de Cristo y hablan, pero hermanos, apariencia. Dicen conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Por eso te digo, hermanos queridos, que la verdadera sabiduría viene de lo alto, del Padre de la Luz. Y solamente lo tiene la iglesia. Seguramente a la iglesia la componen hombres ricos también, Sí, hermanos, y a hombres pobres, hombres inteligentes, hombres ignorantes. Por eso Pablo en un momento le llama la atención a la iglesia de Corinto y dice que Dios levantó lo que no sirve, lo que no tiene gracia ante los hombres, lo inútil, lo débil, para avergonzar a los sabios y entendidos. Por eso, hermano querido, que Dios permite al hombre impío, al hombre pecador, al hombre mundano, amontonar riqueza para dárselo a aquel que agrada a Dios. Por eso, hermano, no te sorprenda en estos días, en estos meses, en estos años, antes de venir Cristo, porque la maldad va a ir en aumento, pero la gracia del Señor se va a ir manifestando a través de la iglesia de una manera tremenda. Porque, hermanos queridos, veremos a la iglesia del Señor en los momentos más ingratos, de más miseria, que van a invadir el mundo, llena de comedores por todas partes, alimentando a la sociedad. Lo vamos a ver con nuestros propios ojos, hermanos, porque esto va a ir empeorando. En el mundo, hasta que venga el rapto de la iglesia. Porque la iglesia va a ser comenzada a perseguir a escalas extraordinarias, sin precedente. Así como fue en los años del 300 hasta el 1600, 1700, que mataban cristianos, y principalmente la religión. La religión fue la número uno que mató a través de reyes de Europa principalmente. Mató cristianos. Bueno, así será también la persecución de la iglesia en el tiempo final. Y no solamente para los países